podría predecir de que el precio de Bitcoin podría traernos un desequilibrio, ¿ok? Me estaban pidiendo mucho ahorita acerca de lo que era un análisis de Bitcoin, ¿no? Y bueno, ya vamos a analizar una vez, ponernos a analizar. Pero por favor, compartan. Ya sin perder más el tiempo, ¿no? ¡Qué buen servicio! Vámonos de una vez a la gráfica. Deberías llamarte Bob Elegante. Estamos acá en la gráfica. Y pues de una vez vámonos acá. Vamos a ir viendo Bitcoin en H4. Bien, muy bien, me parece muy bien. Bitcoin H4, su estructura es realmente alcista, por lo que vemos, ¿no? O sea, tiene máximos y mínimos cada vez más altos. Vemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, cada vez más alto, ¿no? Ven, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, cada vez más alto, y aquí se queda. Sigan viendo. Cuando el precio llega y rompe aquí, el precio se queda actualmente pues dejado en ese precio, no quiere seguir subiendo. Por lo tanto, el precio, pues podemos intuir o decir que el precio se está quedando en algo que parece ser un rango. ¿Por qué? Porque el precio pues no quiere caer ya, ni tampoco quiere subir. Sigan viendo. De que salga de estos dos puntos blancos y pues en este caso pueda romperse hacia la alza para seguirnos confirmando de que el precio quiere seguir siendo alcista, o en el caso contrario de que el precio quiera caer, tiene que venir a estas zonas de gris y de recuadro, en este caso que sería blanco, ¿ok? Sigan viendo. Y de hecho podría predecir de que el precio de Bitcoin podría traernos un desequilibrio, ¿ok? Miren, vámonos a 2 horas y vamos a ir viendo los orlos que están mitigados y los orlos que no están mitigados. Si ya te generan dudas sobre este tipo de conceptos, puedes ir al canal, chécate el curso gratis que está actualmente ahí. Ya van como 10-12 videos que estoy subiendo, y pues ya es para que absolutamente domines sobre el trading institucional avanzado también. Ahora vienen los order blocks que están sin mitigar y los que no están mitigados. Me parece muy bien este alto, o sea este order block que está aquí, porque ha mitigado un order block anterior, lo cual le da un buen respaldo de ser un order block pues que viene de rebote en rebote, ¿no? En este caso, y me parecería muy bien este order block para poder ejecutar una venta. Ahora, lo que he marcado acá está muy bien, está bastante bien. Vemos que el precio cuando llegó con este desequilibrio se frenó en este order block, en este point, en este rojo, que de igual forma en H4 es uno solo, ¿no? Pero bajando de temporalidad vemos que está mitigado. Ha llegado nada más con la mecha y pues me parecería bastante interesante, ¿eh? Si nosotros vemos en una hora, seguimos buscando los order blocks que están mitigados, capaz refinamos si ya no estén. De igual forma, miren, este grandazo, todo este grandazo está mitigado. Este breaker también está mitigado en este caso, si lo queremos ver así. Y pues en este caso el order block está bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. Ahora vamos a tener en cuenta esto. Y pues vamos a hacer lo siguiente. En este caso yo lo que voy a hacer es refinar a 15 minutos. Y empezaríamos a buscar una entrada diferente. Ok, pues lo que yo buscaría en este caso sería ventas para mí. ¿Por qué? Porque no, el precio tiene un mínimo más alto y pues realmente me están dando estructuras micro bajistas. Ok, ahora lo que yo estoy buscando es ir a favor del precio, ¿no? Vamos a ir a favor del precio. En este caso su estructura fue alcista. Ok, me ha dado indicio bajista. Voy a arriesgarme y yo voy a ejecutar una venta. Ok, voy a ejecutar una venta en este caso. Bien, vemos que este oro ya fue usado, una zona de demanda. De igual forma, esta es una zona muy interesante. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo las zonas de consolidaciones, como vemos, el precio aquí consolida. Yo también estoy sorprendido para ejecutar una venta, ¿no? por el poder que tengo ahora. Y sí, muchachos, en realidad esto fue lo que pasó. Vimos de que la zona finalmente se dio muy bien, ¿ok? En este caso, el precio al momento de marcar estas zonas, ¿ok? Estaba esta zona de gris aquí, por lo cual el precio subió, retrocedió hasta mitigar o tocar la zona de este order block, ¿ok? Todo lo que marca este order block. Una vez que lo tocó, el precio cayó, pero no rompió la estructura, ¿sí ven? No rompió la estructura del punto blanco de acá hasta el punto blanco de acá, no lo rompió. Por lo cual el precio no había roto una estructura, entonces seguía dentro del rango. ¿Qué pasa? Que esto ya había sido mitigado, pero al ser mitigado y no quebrar la estructura,
Mucho ojo aquí, el precio se desencadena, ok, a formar parte de liquidez para que el precio vaya a tomar por encima. Igual forma acá, miren, en esta zona de demanda, en esta zona de oferta, perdón, que está aquí, esta zona de oferta, el precio ya había sido mitigado, ok, el precio en esta zona de oferta ya había sido mitigado. ¿Por qué? Porque el precio tocó una vez, tocó 2 veces, 3 veces. Y finalmente esto también forma parte de liquidez para ser limpiada, mejor dicho, esto y esto. En realidad, en la noticia del aumento de la FED, que subió 75 puntos, en este caso, yo intuía que esa zona ya había sido mitigada, la zona de oferta de aquí, ok, y este punto de order block, en este caso, ya habían sido mitigados. Por ello, yo consideré que el precio vaya a mitigar a esas zonas, y en este caso vaya a mitigar un order block más arriba, y posteriormente saque esa liquidez, ¿no? Y pues caiga, ¿no? En realidad se dieron estas entradas bastante buenas. Les dije que iba a vender dentro de todo este rango de aquí. Finalmente se dio. Me pareció muy bueno que se haya dado. Y pues nada, muchachos, esto es parte del análisis. Se dio bastante bien. Me siento muy contento que se haya dado. Y pues nada, me siento muy contento también que me hayan llegado mensajes de que han tomado esa entrada. Y me pareció bastante bueno. En realidad con mucho cariño para ustedes. Y espero que les haya podido ayudar. Listo, compartan, cuídense mucho, muchachos. Y nos vemos en una siguiente proyección, en un siguiente video. Chao, chao. Con entrenamiento puedes ser un expert.